Hola chicos, Ciencias Naturales 25.16. Pasamos al siguiente capítulo y estábamos con las rocas exógenas. Y dentro de las exógenas, las de origen orgánico, y dentro de las de origen orgánico, que ya hemos visto otras, están las que vamos a estudiar ahora, que son las carbonosas. Las otras eran las de silicio y la de calcio. Y ahora vienen las carbonosas. Carbonosas. No confundamos carbono con calcio. El carbono es el carbono. Es cierto que hay una sal famosísima, que es el carbonato cálcico, que casa a las dos, que casa al carbono con el calcio. Pero una cosa será las rocas donde predomine el carbono y otras donde predomine el calcio, que muchas veces está también en forma de carbonato cálcico, como hemos visto. Pero vamos ahora a las carbonosas. Entre ellas se encuentran los carbones minerales. Sí, el carbón de toda la vida. El que nos echaban los reyes magos a los niños que no nos habíamos portado bien. Que llegó un momento y siempre se quejaba y hacían broma. Joder, voy a echar carbón, si vale más caro el carbón hoy que los juguetes. En fin. Y luego ya, como los reyes magos son muy buenos, pues llegaron a hacernos carbón de azúcar. Semejante a carbón, pero en azúcar. Bueno, los carbonos minerales nos encontramos y los hidrocarburos naturales o petróleo, que como ves tiene dos núcleos su etimología, que es, óleo, que es aceite, y petro, que es piedra, porque en los primeros yacimientos o el primer contacto que tuvo el hombre con el petróleo eran yacimientos que estaban tan en la superficie de la tierra que a veces sudaban petróleo y salía como un aceite de la tierra, un aceite oscuro, negruzco, que luego veían que tenían algunas cualidades de olor, de sabor, supongo que no se pondrían a probarlo, y que era buen combustible. Y este era claro, la gente le dijo, eso se parece aceite. Sí, pero no es aceite de oliva ni aceite. Bueno, pues aceite de qué, de piedra, pues aceite de piedra. Y entonces lo llamaron aceite de piedra. Petróleo. De ahí viene el nombre. Pudiéndose considerar entre ellos otro residuo orgánico, que lo vamos a poner por aquí porque es muy curioso, y hay países donde no tiene utilidad ni apenas se conoce, pero hay países donde sí. Pero bueno, no te digo nada ahora porque prefiero que nos lo diga el libro. A ver si dice algo del guano. Bueno, solo dice, entre ellas el guano, formado por excrementos, hijo, sí, excrementos y restos de aves, es decir, esqueletos, cuerpos, en las costas secas tropicales. ¿Dónde será esto? En las costas secas, o sea, no húmedas, no con arboleda ni con selva, no. Costas secas de los trópicos, tropicales, como son, por ejemplo, las de Perú y las de Chile. De Perú y Chile. Allí sí que sabrán lo que es el guano y lo utilizarán, porque es un excelente abono. Un excelente abono. Los pájaros que suelen hacer todo este tipo de excrementos
viven en colonias inmensas, están juntos y de forma que sus deposiciones pues también se juntan. Y van ahí todas las cagadas, todos los excrementos de los pajaritos, y otro que se ha caído muerto y el otro que no sé qué, y plumas y huesecitos de ellos y restos de los pescados que cogen y se vienen a comer encima. Bueno, en fin. Y toda esa mezcla, con el paso del tiempo, toma una uniformidad, etc. Y es lo que se llama el guano. Por nombrarte algunas aves que conozcas, quizá la más famosa es el pelícano, pero no la que proporciona más guano. Son otras aves típicas de allí. Y no faltan nunca los murciélagos. Los murciélagos, que aunque parecen chiquititos, primero, están en colonias inmensas, pueden estar, y segundo, que el murciélago, al tener el cuerpo muy, muy pequeñito, cada noche yo leí, que son de estas cosas que si no las lees 3 veces para asegurarte bien, las tienes en la duda de lo imposibles que te parecen. Leí que comía todas las noches varias veces el peso de su cuerpo. Es decir, si él pesaba 50 gramos, pues era capaz de comer en una noche 100 gramos, 150 gramos, etc. Lo cual significa que luego va a tener muchos excrementos. Es un animal que necesita mucha energía por su forma de vuelo, por ser un mamífero, etcétera, etcétera, por ser de sangre caliente. Y lo logra pues a base de comer mucho. Y el que come mucho, pues ya sabe, tiene que ir mucho al lavabo. En fin. Y también hay otros animales que salen del agua y juntan a veces también los excrementos con los de estos animales en los sitios especiales que ellos sabrán, como son las focas. Es decir, no solo aves, sino también murciélagos y focas. Y con toda esa base de excrementos de estos animales es lo que constituye el guano. Como una roca carbonosa. Oiga, pero esto no es roca. No, pero ya te dije que la palabra roca en ciencias naturales va a tener otra acepción. Ya no importa si es dura o es blanda. Son acúmulos suficientemente notables de la naturaleza, tanto orgánica, como en este caso, como de la inorgánica en los casos anteriores. Vamos a pasar a los carbonos. A los carbones minerales, que seguramente que ya lo has estudiado porque es siendo una cosa ya menos. Pero cuando yo era niño el carbón era... Hoy hay niños que nunca han visto ya el carbón. No saben lo que es el carbón. No. Y algunos me parece que habían olvidado hasta el nombre. Así van sucediendo las cosas. Ni por desgracia ni por suerte, porque es el signo de los tiempos. Se van cambiando los consumos y los utensilios y los combustibles, y unos se van olvidando y otros van viniendo nuevos. Los carbones son restos de vegetales de épocas geológicas pasadas que han sufrido un proceso de carbonización. Ese proceso es el de carbonización. Las plantas tienen carbono. La celulosa tiene carbono. Que básicamente están compuestos por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y luego por algunos otros elementos que dan configuración a unas estructuras variadísimas y complicadísimas que hacen los tres fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entre ellos están el nitrógeno, está el fósforo, y todo esto constituye las maderas, frutos, carne, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas, en concreto, vegetales, hablamos de vegetales, mundo del vegetal, sufren enterrados, los vegetales enterrados, secos o verde, por las torrentes que llegaban, secos porque ya caen, y la producción era tal
que no daba tiempo a las partículas, perdón, a los hongos y bacterias que hoy son las pudridoras de los árboles. En aquel tiempo no era tal la producción que no tenían tiempo de esto. Entonces eran arrastradas por las corrientes de los ríos, y cuando decimos ríos no te imagines los ríos de hoy. El Amazonas ya por su caudal sería lo único que sería comparable a los ríos de las épocas geológicas anteriores. Pero dado que aquellos todavía llevaban una corriente enorme, pillaban todo lo que arrasaban la tierra y llovía animaladas. Es una definición muy poco científica, pero bueno, para que te hagas idea. Y aquellas corrientes inmensas de aguas turbulentas arrastraban piedras, arrastraban árboles, arrastraban rebaños de animales de todo tipo, de los dinosaurios y todo aquello, muchos morirías en aquellas tardes. Y todos iban luego, pues ¿dónde? Pues a las zonas de deposición, sedimentadas. Luego caían otras riadas que los volvían a tapar, luego otras de animales y plantas, luego otras de tal. Pero cuando solo era de vegetales, aquellos vegetales, bueno, y no te lo digo yo, que te lo explique el que te lo explica mejor, dice, los vegetales al secarse quedaban sepultados in situ, es decir, estos no se trasladaban. Los árboles que caían, o los troncos que caían, se quedaban ahí depositados. Entre ellos nacían los nuevos, pero en el lecho todo eran árboles caídos que quedaban ahí depositados y cada vez más comprimidos. Dice, o quedaban sepultados in situ aquí, o eran trasladados por los ríos, acumulándose ¿dónde? Pues en los sitios bajos, que son lagos y mares, donde allí se cubrían de sedimentos, de otros aportes con arcillas, con gravas, con rocas que quedaban encima de ellos, y así un año, otro año, bueno, un siglo, 1.000.000 de años, otro 1.000.000 de años. Imagínate todo lo que se formaba ahí. Pero bueno, en ausencia de aire, es decir, estos troncos, en ausencia de aire, de aero, en ausencia, sin aire, anaerobiosis. Mira, biosis o función vital, de la vida. Bio es vida. Aero es aire. Y an, sin aire. Cuando vas caminando y esto, el médico te dice, tiene que hacer respiración aeróbica. Oiga, yo cojo aire. Sí, pero coge muy poquito, ¿sabe? Y eso no es suficiente para el cuerpo. Usted cuando camine y cuando haga algún ejercicio, sobre todo así de tipo regular, subir escaleras, tal, tiene que hacer respiración aeróbica, es decir, meter mucho aire y sacar mucho aire. Meter, sacar. El cuerpo se oxigena muchísimo más y puede hacer todas sus funciones mejor. Esa es la respiración aeróbica. Pero esto no. Aquí se trata de que la madera oprimida, la madera presionada y apretujada se ha quedado sin aire, porque han caído tierras encima. ¿Y qué sucede en esa atmósfera anaeróbica? En esa atmósfera, perdón, no atmósfera, en esa situación anaeróbica, si digo atmósfera es que sería con aire, no. En ese estado sin aire, porque claro, sin aire hay muchas bacterias que ya no pueden vivir. Todas las bacterias que necesiten del oxígeno para realizar su función, para realizar su vida. Ahora, por lo visto, hay otras bacterias transformantes y otros procesos de la materia que se pueden hacer sin aire, que serían estos, los de la anaerobiosis. Es decir, vida que se puede realizar, transformaciones vitales o que se transforman en la vida, pero sin aire. Algunas bacterias
y hongos ejercieron una transformación química sobre la celulosa. La celulosa, que básicamente pues es una molécula, ¿verdad?, del tipo de 6 carbonos y luego el hidrógeno y el oxígeno en la proporción del agua. Es decir, que pueden tener aquí tal. Y luego, dependiendo también de su estructura espacial, etcétera, pues da la celulosa y otros cuerpos parecidos. Pero la celulosa viene a ser, digamos, como la carne importante de la madera, la celulosa. Y demás componentes vegetales. Esta transformación química que hicieron, bacterias y hongos sin aire, es lo que han llamado carbonización. Al perder el oxígeno y el hidrógeno, ¿qué es lo que queda? El carbono, que es lo que hace una tostada cuando se te pasa en el tostador. Y dices, ¡ah, se ha quemado! Esa tostada también tenía carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero tú, al pasarte de calor, has hecho que el oxígeno se vaya, que se vaya el hidrógeno y que quede solo el carbono. La has carbonizado. Ten cuidado, que también corremos el peligro de ser nosotros carbonizados. Si por desgracia un día pasara a través de nuestro cuerpo una corriente eléctrica de proporciones enormes, nos estaría electrocutando, es decir, matando mediante electricidad, nos dejaría carbonizados. Se llevaría esa corriente, haría que desapareciera de nuestro cuerpo el oxígeno, el hidrógeno, y nos quedaríamos como un carboncillo. Se ha carbonizado. Bueno. Dice, al perder el oxígeno y el hidrógeno, se enriquecían en carbono, pudiendo llegar a hacerse imposible la vida de los mismos seres anaerobios, bacterias y hongos. Ellos mismos, pobres, se habían hecho lo contrario de lo que necesitaban, y ya morían, por lo que solo se quedaba el carbono allí ya para siempre, pudiendo llegar a hacerse imposible la vida de los seres anaerobios, por lo que el proceso se detenía pronto. Es decir, ellos sí, por la madera, pero llegaba un momento en que se les acababa, digamos, lo que se daba y ya no podían seguir. Habían logrado que desapareciese el hidrógeno y el oxígeno, pero el carbono se había quedado ahí almacenado. Esta es la causa de que los carbonos originados conserven todavía su estructura vegetal, es decir, los filones, se pueden encontrar pues restos cilíndricos, todo de carbón, pero que era el tronco. Y luego pues hay cantidad de fósiles dentro del carbón que tienen las señales de cómo eran las hojas en aquel tiempo, las ramitas, etcétera, etcétera. Se han formado así los siguientes carbonos. La antracita, que es la abuelita de los carbones. Dice que contiene aproximadamente un 95% de carbono. Menudo trabajo que hicieron las bacterias y los hongos. Es el más antiguo de los carbonos, el negro brillante, y arde con alguna dificultad. O sea, no creas que por tener tanto carbono va a arder. No, arden con algunas dificultades. Aunque luego, pues claro, a base de trocearlos, mezclarlos en hornos, inyectarles oxígeno, elevarles con fuelles, etcétera, puede que obtengan buenas combustiones si es necesario. Dice, es el más negro brillante. Y arde es el de mayor potencia calorífica. Claro, el carbono al quemarse da mucho calor. Podemos decir aquí, calor, mucho. Q es el símbolo de calor en física. Mucho calor, muy calorífico. Que no tiene nada que ver con que sea de difícil combustión. Significa que de él,
aunque sea difícil combustión, que te cueste hacerle arder, a la larga es el que más calorías te va a soltar por gramo, es decir, por unidad de masa. Otro, la huya. Ya. Ojo a la ortografía, os lo digo porque fue una de mis cruces de niño y hoy veo que ya no es una cruz, hoy ya es un calvario entero para muchísimos estudiantes. Aplicaos a la ortografía. Comprendo que no es fácil, especialmente en países donde la pronunciación de los fonemas contribuye a la confusión entre la S, la C, el pronunciar las C como S, todo esto, que son pronunciaciones totalmente correctísimas y preciosas, una sonoridad muy rica, pero que para la ortografía no. Para la ortografía son como nuevas vallas de obstáculos que hay que saltar. Lo ideal para la ortografía sería que para un sonido, para un fonema, para el fonema 25, solo hubiera un sonido. ¿Qué sonido? El sonido 25. Y nada más. Es decir, que fuera una correspondencia biunívoca, de ti para mí, de a mí para ti, y no meter a ningún amor por medio que nos pueda. No, es que yo, claro, también con este sonido, con esta letra o con este grafo, puedo atender también a este otro sonido, al 23. Ahí ya estamos. O sea que habrá unas veces que irás con el 25, otras con el 23 y ya tenemos el lío. Entonces, siempre una lengua estructurada para escribirse también, no solo para hablarse, debería atender a este principio de la univocidad. Una voz para un sonido, no de la equivocidad. Equivarios, equivocidad. ¿De bien equivocarse? Tú lo has dicho. Equivocarse viene de ahí. Una cosa equívoca es la que evoca, la que trae a colación una para varias. Y entonces es cuando surge la duda. Bueno, que estamos en ciencias naturales. La huya contiene entre un 75 hasta un 90%, un 90% de carbono. Arde con más facilidad. Es de color negro y por destilación de las suyas, a ver, yo conozco la destilación del vino, la destilación del petróleo, que son líquidos, pero ¿cómo vamos a destilar una piedra, que es la hulla? Pues se puede destilar. ¿Qué haces tú con el petróleo o con el vino si quieres destilarlo para sacar el alcohol? Lo metes en una cazuela, grande o pequeña, depende de la cantidad que quieras, la tapas bien y le dejas aquí una salida controlada que tú puedas abrir, cerrar o siquiera medir la presión con un manómetro para que no te explote. ¿Por qué? Porque vas a poner mucho fuego por debajo. Este líquido herviría, salen vapores, los vapores los recoges, los primeros vapores que han salido son de las sustancias más volátiles, luego los enfrías en serpentines con agua fría y van cayendo las gotitas y tú dices, huele. Oh, pues sí, pues es alcohol. Y luego verás que se acaba de esto, el termómetro sube y empieza a hervir otra cosa y luego otra y luego otra. Esto se hace con el petróleo. Pero que se haga con piedra. Con piedra. Sí, piedra aquí metida. Bueno, pero la piedra se quema. No se quema, porque está dentro de la caldera. Se calienta y entonces al calentarse esa piedra, que está como con sustancias interiores, que son los hidrocarburos. Sí, el carbón tiene sustancias, un montón. Pues empieza a sudar cosas, empieza a sudar unos vapores, que tú los recoges aquí y dices, ¿qué es esto? Este vapor. Lo analizas, total, dices, si es metano.
Luego, a continuación, empieza a oler un poco diferente, parece otro gas. ¿Qué es esto? Vas a los químicos, analistas, con sus análisis, etcétera, y dicen, esto es propano. Y luego otro, esto es butano. ¿Cómo? ¿El butano de la cocina? Butano. Y sigues así, y luego se acaban los que tienen cuerpo de vapor a temperatura normal, y aparecen otros que se pueden enfriar y ya se mantienen líquidos. Son las gasolinas. Que dice, pero del carbón, ¿está usted seguro? Eso lo sabíamos del petróleo, pero del carbón, sí, sí. O sea, hay toda una industria montada con la destilación fraccionada, que significa poquito a poco, fraccionada, de la hulla. Y se me parece que 300 y pico componentes diferentes que salen de la hulla. De todo tipo. Y con esos componentes que salen de la hulla se reparten y marchan a todas las fábricas de todos los ramales químicos que existen. Para hacer tela, para hacer plásticos, para hacer medicinas, para hacer abonos, para hacer de todo. Y todo con la hulla. Destilación fraccionada de la hulla. Increíble. Mira, me voy a permitir enseñarte el libro, porque es impresionante. Y aquí solo vienen algunas cosas. Fíjate, creo que ahí lo verás bien. El carbón. Bueno, pues fíjate, del carbón sale el alquitrán. Del alquitrán tratándolo, que es el que va a las carreteras. Pero si tú lo tratas, puedes sacar aceites. Un aceite ligero, aceite para coches, por supuesto no para cocinar. Aceite medio, aceite de antraceno y por último negro de humo, que es una especie de polvo negro con características muy especiales tanto para la química como para otras cosas. Entre otras me parece que para las caretas antigas. Bueno, cantidad de aplicaciones. El carbón, por otra parte, sale gas. Un gas bruto que se recoge en bruto, que suele contener, en bruto significa en sucio, sin separar, suele contener hidrógeno, estirol, etileno, cloruro de polivinilo y cianógeno. Y todo esto junto se puede vender para el consumo porque es el famoso gas de alumbrado, que está siendo sustituido por otro gas que no tenga todos estos componentes que pueden ser perniciosos dado de escape, que es el gas natural, del que ya hablaremos en otro momento. Pero bueno, fíjate, de aquí, de este gas, sale también azufre, y del azufre el ácido sulfúrico, que sirve para tanto para la industria. Y sale también el metano y el metanol, que es el alcohol del metano, que sirve también para cosas industriales. Por otra parte, se ha recogido ácido nítrico, el amoníaco, el NH3, con el que a su vez darán el amoníaco y el sulfato amónico, que presumiblemente todo esto irá para mucha química, entre otras la de fertilizantes. Combinados líquidos. De los combinados líquidos, de las salidas de líquidos, tienes las gasolinas, los lubrificantes, que son las grasas consistentes, esas que utilizas para engrasar, para tu bicicleta y todos esos lubrificantes del carbón. Y luego tienes el grafito, que es ese carbón que parece piedra, con tacto untuoso, que sirve pues desde para hacer las minas de los lapiceros hasta para hacer los núcleos de las pilas, que es esas barritas como de carbón comprimido, que eso es el grafito. Grafito que viene de grafo, porque es de muy antiguo, se utilizó para escribir, para hacer gráficos. Luego tienes el residuo de lo que queda en la caldera cuando ya todo se ha evaporado. Y tú abres la caldera y ¿qué te encuentras allí? Te encuentras las piedras, el carbón, todo así como junto, como si hubiera hervido,
pero lleno de agujeritos que han dejado las sustancias que se han desprendido y se han evaporado, que has hecho que se evaporasen con tanto calor. Ese carbón que queda ahí, esponjoso y que pesa muy poco, es el carbón de Koch, que es un carbón que ya prácticamente solo tendría carbón en el mejor de los casos y no tendría las otras sustancias que ya han salido de él. Y con ese carbón, siendo solo carbón, es el que se utiliza para reducir en los altos hornos a las menas de hierro. Se echa una capa de hierro y otra capa de carbón, pero el carbón tiene que ser de Koch. Antiguamente, cuando el Koch no estaba muy desarrollado, echaban carbón vegetal. Y para ello, pues rasaban todos los bosques, hacían carbón vegetal para llevarlos a los altos hornos. Que esto fue lo que pasó en las primeras siderurgias españolas, que no estaban en el norte precisamente, que estaban en el sur, por la zona de Málaga, que se acabaron con los árboles y dijeron ya no podemos seguir haciendo hierro, vamos a buscar otro carbón, otro reductor. Y entonces fue cuando ya salió el Koch en la destilación fraccionada y dijeron pues vamos a acercarnos donde haya minas de carbón. También por proximidad con Inglaterra se pusieron en el norte. Del Koch con gas de agua, tratado con gas de agua, puede salir el carburo cálcico, que es esa piedra que tú, tipo como piedra que desprende un poquito de polvo verdosa, se compraban antes en las droguerías, no sé si ahora te las venderían, y se echaban en agua y hacen y como si hirviera, y es que sale un gas que es el acetileno, que es combustible. Entonces ese gas de acetileno se recogía en el bote que tenía agua, se tapaba por arriba y se dejaba una salidita, y por donde salía el acetileno prendías una cerilla y daba una llamita. Y eran los candiles antiguos, candiles de acetileno, y que los chavales empleábamos para hacer también algunas trastadas, no siempre con buen fin, que solían traer algún accidente, de hacer explosiones, lanzamiento de botes y cosas de esas, con el carburo cálcico. Y de aquí también se saca el caucho sintético, el caucho sintético del carbón. Por eso tiene esa coloración negra, que al caucho normal, al caucho de árbol, también se le adiciona no solo kaolín, como ya vimos, que es blanco, sino luego polvo de carbón, en concreto de un carbón ya sin grasas, que sería el carbón de Koch, y quedaría entre todos un cuerpo pues como el del caucho normal que sirve para los neumáticos. Y no solo eso también, sino los famosos acetatos, que son las películas que hay, bueno, lo que antiguamente se hacía el cine, con los rollos esos de película, la sustancia esa plástica transparente, eso era acetato, altamente inflamable, por eso que algunos cines tuvieron problemas con la virulencia de algún incendio producida por quemarse el acetato de los films. En fin, y todo esto del carbón. Y todo esto del carbón, de aquellos árboles que murieron un día y se carbonizaron anaeróbicamente. Seguimos con los carbones. Dice que se obtienen gases combustibles, alquitranes, coque y todo lo que has visto en el libro. Otro, el carbón, y vamos ahora a más jóvenes, de más viejos a más jóvenes, que es el lignito. Fíjate, con la misma palabra indica, lignum es leño, y lignito, pues que son leños carbonizados. Tiene una proporción de carbón inferior entre el 55 y el 70% de carbono. Y arde fácilmente. Presenta color pardo o negro, y es ligero, menos pesado que la antracita y que la hulla, ya que posee, comparado con ellos, dice arde fácilmente, pero es poco calorífico, pobre caloríficamente hablando. Entonces tú dices, sí, hay unas minas de lignito, bueno, vamos a ver, porque da poco calor,
Oye, pero no te preocupes porque la mina es tal que podemos extraerlo a cielo abierto y hay cantidad. Entonces, claro, haces cálculo de que, aun siendo pobre caloríficamente, ahorras dinero en la extracción sin hacer galerías ni nada, porque es a cielo abierto. Y luego el transporte también lo tienes suficientemente bien para transportarlo al centro de consumo, que pueden ser las cocinas de una ciudad, como eran antiguamente. Yo conozco minas que hoy están cerradas y dicen aquí que hubo una mina de lignito. ¿Y por qué se cerró? ¿Por qué se cerró? Porque las cocinas dejaron de quemar carbón. Y también porque en otras partes del mundo, con el transporte de los grandes barcos con inmensas cantidades de carbón, traían hasta aquí un carbón quizás de mejor calidad y todavía muchísimo más barato. Entonces, claro, las leyes del mercado se imponen. Todos queremos vender nuestros productos y entonces tenemos que hacer pues un prorrateo de comprar y vender. No podemos decir solo compro aquello en que salgo ganando y no compro aquello en que salga perdiendo, porque entonces no comprarán tampoco tus productos. Tiene que haber pues un equilibrio. Y se imponen entonces pues los productos mejores y hechos con un precio menor. Así es el comercio, con menos costes. Otro, por último, la turba. La turba. Turba. La turba es la carbonización constante que sufre ya al poco tiempo de haber caído un tronco y quedarse o bien tapado por tierra, por limos, o bien tapado por el mismo agua, o zonas pantanosas, y toda esa madera producida se va quedando en la zona inferior, tapada, se va carbonizando y produce turba, que es, por supuesto, el de recién hechura. Será el que menos carbono tenga, que, dice la turba, es reciente y se forma aún actualmente. Es decir, hoy hay turberas que se están realizando la carbonización y producen turba. Dice, arde fácilmente. Claro, cuando ya la hayas sacado, las selecciones, la limpies de tierra y todo eso, pues obtienes como unos leños negros que arden muy bien, que eso es la turba, que incluso se puede partir, trocear fácilmente por su carbonización. Dice, pero es pobre caloríficamente, conservando todavía restos sin carbonizar. Es decir, que entre los restos carbonizados y de ese color oscuro ya hecho carbón, todavía las bacterias y los hongos no habían podido carbonizar este otro trozo de aquí y sale por la leña tal como era. Leña de esto, pues leña de aquel arbusto, leña de tal, y salen sin carbonizar, o sea, mezclados. Trozos carbonizados y trozos sin carbonizar. Se forma a expensas de, fíjate, los musgos. ¿Quién diría que los musgos, con sus tallitos pequeñitos, talos, que ni siquiera se los llaman tallos, sino talos, produzcan tal cantidad de materia que vaya hundiéndose, naciendo capas de musgo nuevo encima de las viejas, y que esas viejas ya enterradas se carbonicen y produzcan carbón, que produzcan turbo, musgos, en las zonas húmedas de países, pero que todavía tengan la suficiente temperatura como para que se dé la función clorofílica, que no haya tanto frío, que sea como Siberia, que allí no hay planta que aguante. No, no, no. O sea, de climas templados, países templados y fríos, pero todavía con capacidad de surgimiento de plantas, y estas zonas se llaman las turberas. Los carbones se encuentran, sobre todo los más viejos, a veces en estratos. ¿Por qué? Porque cayeron y luego por movimientos orogénicos pues han quedado inclinados, de pie, etcétera, rotos. Estos se encuentran, ¿no?, en estratos, a veces plegados. O sea, lo mismo que fueron rotos, otros por las fuerzas orogénicas aquellas, ya sabemos que se plegaban y hacían los plegamientos.
Y puede haber aquí roca, carbón, roca, carbón. Caía tal. Y luego por las fuerzas se han quedado plegados. En plegamientos de tipo anticlinal y de tipo sinclinal. Y creo que esto ya cerramos el vídeo porque vamos a pasar a quizás el más decisivo en nuestra vida diaria, que es el petróleo. En el siguiente vídeo. Hasta ahora.